Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero. Cero drama. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad Cero. Gravedad Cero. Fingiendo demencia Hasta donde se pueda. Con Latín, Inés Mauri Y un montón de cosas más. Gravedad Cero. Gravedad Cero. Por la UNE. Por la UNE. por la UNE. De lunes a viernes. De 15 a 18. O cuando se te ocurra ponerlo. Gravedad Cero. ¿Vos? Flota. Flota. Bueno. Estoy sola. Estoy sola y la verdad que me parece bien estar sola. Sácame esta música. Poneme una música triste. Algo triste. Algo que... Un piano, un violín, algo así. Porque estoy de luto hoy. Quiero contar algo que me pesa en el alma. Que me enteré hoy de la peor forma. Justo estaba lavando ropa cuando me enteré. La estaba sacando, de hecho. La estaba colgando en el tender. Y la verdad que no sé cómo decir esto. Me acompañó mucho tiempo y entender que algo se rompió a veces es difícil. Sobre todo para mí, que soy una persona que le cuesta soltar. Pero bueno, eslabón de lujo. Lavarropa que me acompañó 4 años no me está centrifugando. 4 años me estuvo acompañando, fiel. Y darme cuenta que toda la ropa sigue mojada cuando la saco es algo que no puedo entender. Pero bueno, acá estamos. Como verán, vine. Y ustedes me dirán, Tini, pero tiene arreglo eso. O sea, yo les voy a contar algo. Yo vivo... Sácame esta música también ahora. Ahora sí, si querés pongamos la cortina. Estoy remandona hoy. Chicos, quiéranme siempre ustedes, por favor, me dirán, bueno, lo puedo arreglar, pero no, tengo que bajarlo por 3 pisos por escalera. O sea, es imposible. Es imposible que yo baje un lavarropas. A no ser que acá los chicos que estoy viendo acá me quieran un día ayudar. Pero bajarlo 3 pisos por escalera y después subirlo, y entendiendo también que capaz el gasto en llevarlo, el gasto en el arreglo, el gasto energético de vida, yo teniendo que llevar esto a terapia seguramente también, hay todo un gasto al cual capaz no estoy dispuesta. Así que nada, lo doy por muerto, lo doy por roto y no sé, y me verán viniendo con remeras todas así arrugadas, todas, porque viste cuando las sacas todas mojadas, como que no sé, tenés que estirarlas bien, nada, no estoy dispuesta, no estoy dispuesta a hacer nada de eso. Pero bueno, ya habiéndoles comunicado esta situación horrible la verdad, White People Problems, vamos a darle comienzo a este programa. Inés, no sé dónde está. Bueno, ¿ves? Yo necesito un hombre así. Necesito, o en su defecto, un novio así.
Que me baile y que me baje la heladera o el lavarropas por 3 pisos por escalera. Hermoso. Me encanta, gracias. Nunca fue un contrato ni una imposición. Temón encima. Chicos, quieren que llore. Ustedes me quieren hacer llorar. Bueno, volviendo a la programación de este hermoso ciclo. Bienvenidos a Gravedad Cero. Bienvenidos, gracias Amy y Chucho por estar ahí del otro lado. Agustina, ¿cómo estás? Acá te veo. Seba. ¿Quién más está acá? Edu. Ahí, no lo veo desde acá. Ahí está. Ahí lo vi. Bueno, Ine no está acá hoy, así que voy a estar sola. Pero bueno, siempre viene acompañada acá del equipo, atrás del vidrio. Arre. Y bueno, tenemos invitados hoy. Miren. Hoy somos esto. Gravedad Cero es esto. Hola Cami, hola, haceme compañía. Porque el viejo. Mira, este es el viejo. El viejo murió. Está muerto en su casa por haber comido, por ingesta de sushi. No pidan sushi a cualquier lado, chiques. El sushi es un tema. Es un tema el sushi. Así que no pidan a cualquier lado. Pescado podrido no. Tenemos invitadas, tenemos a Nandón, un artista increíble que está 16:30 horas, si no me equivoco. Es un artista que si no lo conocen, yo la verdad que me intriga mucho su historia. Yo hace no mucho que nos seguimos en las redes y desde que descubrí que amo su humor, amo las cosas que hace. Es un artista que invito a que vayan a seguir. Seguramente muchos tienen parte de su obra y no lo saben. Yo de hecho tengo una amiga que tiene un cuadro de él. Muchos le conocen por un cuadro muy conocido que dice Vendo Miego. Así que seguramente muchos han encontrado ese cuadro en las calles, porque es un artista, no sé si llamarlo callejero, artista callejero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Artista callejero? Gente que cuelga cosas en las calles, sí. Pero bueno, va a estar acá, va a contarnos un poquito de todo este proceso, de cómo llegó donde llegó, de qué es lo que... Nada, todo lo que le conforma como artista. Y además tenemos a una gran amiga acá de La Plata, que va a estar acá conmigo, así que me voy a sentir un poquito más acompañada, que es la Pony. Es una gran amiga mía que incluso me ha escrachado los brazos, me ha tatuado. Es una tatuadora increíble, muy lo más ella. La verdad que me cago de risa, así que supongo que va a ser un delirio tenerla acá. Así que me da esperanzas de que este programa de alguna forma va a suceder. ¿Qué le pasó, Cami? Le pasó que se ingesta de sushi, le pasó a Inés. Eso le pasó. No voy a decir a dónde no tienen que pedir porque tampoco le quiero hacer mala promoción a un negocio. Pero ella dijo, no pidan este lugar porque yo estoy ahora en la cama. Así que le mandamos un beso desde acá. Espero que mínimo esté viendo el programa. Si está tirada ahí en la cama, mínimo haceme compañía desde el chat, viejo Solete. Se ponía reclamón H. Pero bueno, acá está su espíritu, por lo menos. Así que dicho esto, dicho les invitades, dicho todo, dicho mi luto, vamos a ir a unas pequeñas music. Yo voy a estar, como estoy sola, me voy a poner pedigüeña. Así que chicos, bánquenme. Yo les voy a pedir cosas y si pueden cumplírmelas, si quieren ser mis genios de la lámpara, sería genial. Eso sí, yo no voy a frotar a nadie, A mí me cumplen los deseos sin tener que frotar a nadie. Quiero un tema ahora. Y no cualquier tema. Quiero uno que acá me lo guardé porque dije, se los voy a pedir. Porque ayer el de Paulina, la verdad que me dio vida. Y uno que también me gusta mucho, que se llama... ¿dónde está? No, la yuta, lo perdí. Vamos a poner Espada de Javier Amena, ¿les parece? ¿Me dan el ok? Pero quiero el estribillo, si no es mucho pedir. Y ahí nos vamos a la pausa directamente, si les parece. Yo consulto, ¿viste? Porque yo acá... Yo soy una más, chiques. ¿Qué les parece? Lo están buscando, ¿no? Pausa, ahí va. Y nos vamos. Ya volvemos.
Bienvenido. ¿Estás? Estás en la UNE. En la UNE. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera. Primavera todo el año. Sun fills the kitchen in my house. It's warm and cozy and it helps me breathe. And I wonder if you're making people laugh.
Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Parece tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma. El peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas. Pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo uso esta vida como fe de rata. Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, ¿para qué te escapas? Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz. Pero para encontrarla hay que tomar otro más. Ahora ya no culpo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste pa' llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido, porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído para no hablar solo conmigo. Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz al fin. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en mi tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal del tiempo. El hastío de amoldarnos a los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo, aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido, que pensar en vos es como acercarse al fuego. Ese que hizo ceniza del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi catarsis, frases que no pasan por la vis. Es así, aunque te suene antítesis, a veces la crisis está a un paso del oasis. El tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y jolgorios brotan de un cielo de ritmo. Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz al fin. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en mi tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal todo el tiempo. Estás en la UNE. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. Amanecer y son casi las 10. Nunca tomo café en la mañana. La ansiedad me pasa a visitar. A veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti conmigo? ¿Qué va a ser de mí contigo? La verdad, soy un pibe normal, solo que me la paso viajando. Hablé de vos, le conté a mi mamá y me dijo que siga remando. ¿Qué va a ser
soy fan de quedarme en la cama. De fútbol te podría decir que al final yo le apuesto al que gana. ¿Qué va a ser de mí contigo? De momento llevo el pelo suelto, nada va a sacarme de aquí. Tú contento, fluyes con el viento, nada va a alejarte de mí. Tírale, Mati. Llevo el pelo suelto, nada va a sacarme de aquí. Tú contento, fluyes con el viento, nada va a alejarte de mí. Cuánta fascinación verte a un lado de la cama, cama. Una nueva canción, una nueva madrugada. Cuánta fascinación verte a un lado de la cama, una nueva canción, una nueva madrugada. Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long your time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but life keeps moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world.
es Gravedad Cero. con Latini, Mauri Y un montón de cosas más. Gravedad Cero. Por la UNE. Bueno. Ay, está para la música triste con esa foto de como, ay Inés, ¿dónde estarás? Sea donde sea que estés, acá estábamos extrañándote. Debe estar postrada en su cama agarrándose la panza, pobrecita. Hay que ser con el sushi hay que tener cuidado, chiques, ¿eh? El sushi no es joda. Acá comentaba una compañera que estuvo un día tipo vomitando, literal, por este tema. Así que fíjense dónde piden. Pero bueno, yo estuve llorando ahí afuera diciendo estoy solita, ¿quién me viene a acompañar? Y por suerte una señorita bastante piola que trabaja acá en redes de la radio y hace un hermoso trabajo. Y también hizo un hermoso trabajo acá en este fondo que ven, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No? Hizo esto hermoso también, llamada Emi. Me pongo ahí con la pose que estaba Inés. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que Estaba yo así, sé digo, tu ay. nombre, boludo. No, pasa que no sabía si me estabas dando el pie, digo, ay no, pará, capaz lo dejé hablando sola un montón de tiempo y estaba esperando que yo tire un bocado, pero yo estaba esperando que me presente. Pero bueno, hermoso, yo quería tenerte acá en algún gracias. momento y fue lamentablemente tuvo que ser un bache para que estuvieras, pero yo realmente quería que estuvieras acá porque sos una persona que trabaja de esto también, tenés vos a cargo un programa también ahora. Así no sé es, si y yo te tuve en mi programa, Atendeme una cosita se Atendeme llama. una cosita, Nos pueden sí. seguir, estamos en Radio Universidad los jueves de 8:30 a 10 de la noche. Sí. Es un programa de juventudes del Instituto Cultural de la provincia. Ajá. Así que hablamos un poco de programas del fin de semana, de la semana, de agenda Sí. cultural del instituto y también de centros culturales u otras actividades culturales piolas que nos llegan para difundir, así que estamos reabiertos a siempre hacer entrevistas y dar notas, o tenemos un montón de columnas, debatimos, hacemos como que charlamos un poquito de intereses Ahí va. juveniles. Ya llevan un ratito en eso. Tenemos ya 24 programas hechos, Ahí va. salimos una vez por semana, Ahí así va. que calculale que sí, o sea, venimos laburando desde febrero de este año. Sí, y medio que también, vos también, como que este año abriste Sí. una puerta ahí en la radio, estamos como De las dos. repente, acá. Un mundo nuevo, Sí, sí. pero está piola, Sí, está ¿no? bueno, es divertido. Qué bueno que sea una vez por semana. Como que te da. Es distinto el formato porque no tenés esa o sea, tenés que poner en balanza todo el tiempo qué es lo que estás priorizando y qué no, porque tenés un montón de contenido en la semana como para elegir hablar de una cosa o la otra. Claro, todo lo contrario de lo que pasa acá, que a veces es como Claro. todos los días teniendo que algo nuevo, ¿viste? Claro, total, o actualizar es y esas un cosas. desafío, la Sí. verdad. Ambas cosas son un desafío. En tu caso es como podar Sí, un totalmente. poco todo de lo que encima, más ahora que en este último tiempo que están pasando un montón de cosas todo el tiempo. Sí. Cosas que todas merecen su momento, su lugar. Sí, y que también en algunos momentos como que no quiere que dejemos temas o cuestiones afuera, no quiere decir que sean menos importantes, Claro. sino que nos parece, para la oyentada que tenemos, nos parece más importante quizás como ir por otro lado más, qué sé yo, por ejemplo, después de las elecciones lo que decidimos fue tener a nuestro programa 24 y dijimos, bueno, laburemos sobre la memoria, sobre construir la memoria, ¿no? Y Sí. cómo en esta situación y como en el 76, en el 2001, digo, mi vieja, mi bisabuela y demás, digo, generaciones, estoy Sí. hablando, no estoy hablando personalmente, pero digo, cómo se hizo, de dónde se sacaba la motivación, cómo resurgió un montón de artistas, de música, de emprendimientos y de cosas. Digo, cómo en las épocas de mayor crisis surge toda la creatividad para seguir luchando y que va desde el amor que nos enseñaron las madres y abuelas. Entonces, nada, como que también eso es como aprender a decir, bueno, qué contenido sí, qué contenido no y por qué. Digo, porque es re importante que hablemos de la noticia y lo que está pasando ahora y debatir de un montón de cosas. Pero también cuál es el objetivo de este programa en particular. Digo, Claro. como si capaz a este programa no vienen a buscar eso, vienen a buscar otra cosa. Digo, como pasa Sí. en Gravedad Cero. Claro, sí, un poco a fingir demencia un poco. Claro, tiene un objetivo también detrás. No, y que aparte hay un público joven del otro lado también. Sí y no, pues Sí y no. me hice amiga de una señora en el banco
Me contaste esa anécdota, Sí. contala por favor. Ana, que le mando un saludo enorme. Estuvimos charlando como 4 horas, nos hicimos íntimas amigas, hablamos de política, de esto, de lo otro, porque viste, en el banco no puedes usar el celular. Claro, no te queda otra que hablar. No, y después es nuestro oyente número 1 en el programa de Atendemos una Cosita, programa de juventudes, pero ella... La no. traje yo, Y entra por YouTube, todo. Pues también hacemos streaming, que el streaming también es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, servir carita todos los días. Sí. Yo la primera semana venía maquillada. Después dije... Ok. Sí, a mí me agarró la loca también. Por ejemplo, un programa especial de Barbie y Oppenheimer, tipo Barbie Heimer, el fenómeno, fuimos todas de rosa. Sí. Y también yo fui con una capelina, con una Dale, bata rosa, pusiste con todo, esto, qué sí. sé yo. Lo diste todo. Y otro programa, viste, capaz voy de yoguineta y es otro el personaje, Recién levantada, nada que claro. ver. Lo bueno que también es a la noche, ¿no? Sí, a Según 8:30 recuerdo. de la noche. Claro. Sí, sí. Y Como todo que en te da vivo. como un... ¿Eh? Todo en vivo lo Y hacemos. todo en vivo. Sí. Ay, Sí, mami. sí, pero han pasado artistas, bueno, Mora Petraglia también, que vino acá, Carmen Sánchez Peamonte, Varo, Ramiro García Morete, pasaron como un montón de artistas desde productores. Bueno, César, productor de Hudson, también lo hicimos una tuvieron nota, ahí. pero por Ciudad de Gatos, como que se va armando toda una red. Sí, Que y una está hermosa piola. red, la verdad. Yo también Sí. me estoy, desde que empecé este mundillo, me di cuenta de lo lindo de todo esto, de esta red de artistas, de productores, Sí. de gente que le suma cultura a esta hermosa ciudad. Sí, y personalmente también. y personalmente Ayer fue mi también. cumpleaños y me regalaron estas gafas, chicos. Hermosa. Gracias. Sí, Oh, futuristas, Matrix recargada. facheras. ¿Qué te iba a decir? Una consigna que inventé yo, porque estoy un poco de duelo porque mi lavarropa está funcionando mal. De hecho, a quien se atreva, mande un audio y diga con qué artefacto no puede existir. Yo en mi caso lavarropas, pero bueno, el que quiera mandar un audio a 221-508-2447. Me encanta decirlo. Ay, sí. Es como... A mí me gusta decirlo con voz sexy cuando lo digo. A ver. 221-508-2447. Ay, no escuché bien, acércate un poquito más. 221-508-2447. Mándanos tu audio. ¿Cuál es el electrodoméstico con el cual no podrías vivir? Muy bien. En mi caso, la heladera. Ponía voz de sexy. En mi caso, la heladera. ¿Qué quieres que te diga? Se te pudre la cosa, se te llena de hongos. Sí, la heladera es una cuestión muy económica también, porque Sí. si no podés racionalizar la comida para frizártela, el freezer sobre todo, frizártela y comerla más adelante, Sí. qué problemón. Sí. Tenés que hacer un guiso y bueno, invitas a todo el consorcio a comer eso. Sí, no, otra es... Sí, no. Yo lo que hacía, en un momento que tuve heladera, ahí congenié con la vecina y le dije, che, ¿me guardas este tapercito, por favor? Que son las milanesas que me cociné ayer. Ay, sí, literal. Vos vivís con tu familia, ¿no? No, vivo sola hace 2 años con mis 2 hijas, mi gata y mi perra. Ah. Sí. Pero ¿cuántos años tenés? Vos sos chiquita. Ayer cumplí un cuarto de siglo. Sería 25 años. Sí, 25. Sos una nena, diría. Soy una nena, qué sé yo, es relativo. No sé, viste, como que yo me crié con una madre muy joven y padre también, entonces como que las edades siempre uno entiende también que depende de un montón de otras cosas. Sí, un montón de otras De cosas. la vivencia y todo. Igual yo a los 25 no estaba tan despierta como vos. Ah, No, estábamos hablando de eso, le agradezco a mi psicóloga, a Inés, si estás viendo esto, te mando un abrazo. Hace 2 años desde que me mudé sola, que es clave ir al psicólogo, muchachos. Bueno, Sí. hace un ratito estábamos escuchando una canción de Imagine Dragons y el chabón en un recital se paró y yo lo vi en un Lollapalooza, creo que fue, se paró Sí. y empezó a dar todo un discurso de lo importante que era ir al psicólogo. Míralo. Y después tocó Demons, que es un tema de Imagine Dragons. Él es una persona muy sensible. Es por lo una que he persona visto. muy sensible. Y está muy sí, bueno y también. que ha denunciado que hay Illuminatis y otras cosas en todo el ambiente de la música. Hay todo un teje por ahí atrás. Mirá. Sí, Chisme. bueno. Yo sabía que algo así me ibas a traer. Chisme, ¿no viste, sabes? ¿no viste el triángulo que hacen Sí. tipo re Beyoncé y demás? Es el Beyoncé- triángulo Illuminati. ¿Y entonces Beyoncé es se- parte? ¿Lo confirmás? No sé. la Ojo que hay verdad, mucha- No sé, también se dice mucho van a ir al como cuello, que... No, también se dice mucho como que lo Illuminati es medio como como el caballito de Troya y que en realidad hay otras cosas detrás, otros mundos, universos. Hablan de aliens, hablan de distintas teorías. De demonios, seguro. Pero como que también. Illuminati es como la manera de decirlo. Se cree que son como toda una... Sí. No sé, secta. Igual hay muchos artistas que rejuegan con eso y lo Claro. alimentan también. Ponele The Weeknd. Nicki Nicole en todo su disco, Alma se llama, y es ella con un triángulo y el ojo en el medio. Y para Ella mí también. ella no firmó. No, ella no firmó. Nah, la Nike no la no imagino. creo.
Pero bueno, qué sé yo. Igual fue una locura verla con Peso Pluma, que lo hayan confirmado que está en pareja Ay, no, los amo. con él. Me pareció una locura. Fue como, no lo imaginaba. La verdad que... Porque aparte él la buscó, tipo, a mí me gusta Nicki Nicole y así como no quiso la cosa, Sí. de repente cogen. Tremendo. Tremendo, la verdad. Sí, qué cosa, cómo nos identifican las parejas de los músicos o artistas, tipo Trueno y Nicki Nicole. Me acuerdo, Trueno y Nicki Nicole era como... No sé, digo, como que hay un montón de parejas que se sienten reidentificadas y que esa pareja después se separa y es como, ay, no, y yo justo me separé de mi novio y es como que me marcó esa etapa y... No sé si estará así, pero tremendo. Bueno. O Tini de Paul y todo el quilombo de la Tini selección. de Paul, que no sé si te cortaron. Ay, mira, hay beso ya. Porque hace no mucho, como que ella decía que no eran novios. Que... Ay, mira ese gatito. Che, qué linda. ¿Esa qué onda esa remera? Sí, la hombre araña, porque estamos también para la gente de la FM, estamos en streaming, somos la UNE. Muy bien por recordarlo. En YouTube y pueden ver todas las cosas que estamos viendo, pueden ver las hermosas gafas que me regalaron por mi cumpleaños y pueden charlar con nosotros en el chat. En el chat. O mandarnos audio al 221-508-2447. Lo mejor de esto, y es lo que más me fascina, que tampoco somos muy como los ortodoxos de radio, ¿viste? Como que no puedes acercarte así, no puedes masticar. Un montón de cosas que entiendo. Acá hay mucha gente que hace radio y que dice... Sí. A mí, si yo estuviera haciendo eso... En mi época eso no estaba bien. No, total, pero también, viste, es parte de... Siempre hay que reconocer y hay que hablar con un poco, hay que ser autocrítico con lo que uno hace, pero a la vez también construye, y quieras o no, son nuevos lenguajes que se manejan hoy en día y es la nueva forma de comunicar a las nuevas generaciones que son también parte de nosotros, o sea, de nuestra generación. Entonces como que hay que encontrar las maneras de aprender y seguir construyendo. No creo que es algo que sea estático. No, ni hablar. Pero bueno, siempre eso como... aceptando que en el proceso va a haber errores y va a haber cosas que mejorar, porque siempre las hay, digo, como hubo en su momento también hablar con cierta rigidez de ciertas cosas que no permitían entrar en ciertos temas. Digo, está buenísimo que ahora, hoy en día, se tiren un montón de temas nuevos a la mesa. Sí, no, ni hablar. Es que también por eso creo que es importante que gente joven también esté frente al micrófono, ¿no? Total. Para traer estas nuevas discusiones. Totalmente. De hecho, en su momento yo me sentí convocada un poco por eso también, como para tener estas discusiones. Seguramente vos en tu espacio también. Sí, total. Yo no sé, igual vos estudiás diseño gráfico, ¿no? Estudié diseño y comunicación visual y este año arranqué con artes plásticas. ¿Artes plásticas? Sí, nunca me habían hecho una entrevista personal. ¿En serio? Pero mamá, empecemos. estoy saliendo en la radio. Mamá, no te avisé, pero estoy en la radio. Mamá, si me escuchas esto en el auto llevando y trayendo nene y toda esa cosa, te mando un besito. Está con hermanos. Sí, tengo hermanos más pequeños. Ahí va. Sí, es todo un mundo. La mayor. La mayor, sí, hija única de mi madre y padres biológicos, pero con también toda una familia recauchutada, hermosa. Sí, muy grande. Abrochada ahí. Sí. Me encanta. Bueno, si querés, a mí me encantaría hacerte un ping-pong. Bueno, ok. ¿Querés que lo hagamos? Ok, qué miedo. Igual lo hicimos siempre, supongo que estás al tanto. Sí, obvio. Es muy divertido igual tener la posibilidad de jugar con la silla esta con rueditas. ¿Viste lo que es? Sí. Y aparte es muy cómoda. Es Cuando muy haces así, como que largas flatulencias. ¿Viste? Ay, para que yo estoy sentada hace mucho rato. Todo como que respira. Un mensaje de un oyente. ¿Qué dice el mensaje de oyente? Tini, este chabón va a tu casa y arregla el lavarropas ahí mismo. No hay que bajarlo por ninguna escalera. Ahí va, Sergio Técnico más. Ahí va. Gracias, muchas gracias. ¿Ves? Cuando hablamos de solidaridad, esto es. Muchas gracias. Que lo... Gracias, Ivo. Te mandamos un abrazo. Bueno, Ivo, ya de paso te hacemos la propaganda. Escúchame, ¿esto sirvió? ¿Sirvió? Decir el número. Ahí te pasó el contacto. Comunicar mi pesar sirvió de algo. Buenísimo. Qué bueno. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias, Ivo, la buena por data preocuparse. se comparte. Bueno, y si quieren seguir tirando data, 221-508-2447, lo tienen ahí. Y también nos pueden contar también qué artefacto con el cual no podrían existir. Sí. Pienso en muchas, de hecho. No tiene que ser un artefacto, siempre heladera, lavarropa. Digo, puede ser algo inalámbrico. ¿Sabes cuál quiero? Ay, estoy desesperada con esas aspiradoras. Las que son las de mano. manuales. Sí. Oh, ¿Pero tenés alfombra? No.
Tengo una gata, entonces tengo mucho pelo en todos lados. Pelusa. Encima en esta época, amor. Claro, entonces tipo el sillón, el acolchado. El acolchado. Ay, sí. Bueno, fantástico. Yo con la tostadora también tengo un amor muy... No, yo uso de tostadora una bifera para hacer bifes. Tiro Sí, los panes ahí, tiro porque los no como panes ahí. tanto bife, entonces... Vos alto sopapo te comer. Yo me voy a los bifes de una. Sí, yo con la tostadora. ¿Y qué artefacto más? La pava eléctrica, pero porque es una costumbre. Que ni siquiera es una pava eléctrica, es un hervidor. Claro. Así que siempre tengo que cortarlo antes porque si no se me pasa para el mate. Pero bueno, basta hablar de esto. Vamos con el ping-pong, ¿te parece? Ok, vamos a Yo lo digo bife. ping, vos decís pong. Dale, vos eso lo sabes. Ok. Dale. Pin Pom. con... Emi. Para verdad cero, mi amor. Muy bien. Vamos a por bebida preferida. Uy, vermú. Vermú. Ay, qué rico. Encima es la época. Es como... Es la época. Creo que es lo que tengo ganas ahora, pero Lo que bueno. se viene. Arre. No, sí, muy rico. Bueno, el vermú interferencia, muy rico. Uf, muy rico. Sí. Yo he ido varias veces y sin darme cuenta he estado en pedo. Y yo no soy de tomar mucho, la verdad. De hecho, no casi ni tomo. Tomo un vermú cada tanto cuando veo interferencia, por ejemplo. Es que sí, no es algo Y de repente todo- me tomo 2 y como que estoy bastante contenta. Y digo, estoy en pedo. Epa, ¿qué es esto? Pero muy rico y más en verano con bien fresquito. Ay, ¿vamos? Arre. Vamos, sí. No sé, ¿este jueves hay? Todos los Ay, no jueves sé. hay. Creo ¿Todos que los jueves es? Sí, creo que sí. Ay, busquémoslo en vermú interferencia en las redes, lo podemos buscar. Bueno, dale, después ahora buscamos y vamos. Comida preferida. Uy, qué problema porque estamos en verano, pero creo que lasaña. ¿Tiene Eso que va ser variando. rápido esto? Nah. Bueno, entonces lo pienso más. No, porque de hecho, Y pasa que, las lasañas es más para invierno, capaz. claro, eso es lo que me sucede. Pero sí, siempre dije que no, en realidad no es la lasaña. Tengo muchas. Pasa que me gusta cocinar muy rico, improvisar, ¿Ah, sí? improvisar mucho en la cocina en mi casa, tipo me gusta cocinar yo. Y pruebo recetas nuevas. Ahí va. Entonces voy probando cosas y va cambiando mi top 5. Ahí va. Es de comidas muy particulares. Vos trabajaste en una vida universitaria y encima cocinás. Qué energía, nena. Sí, Vamos. pero todo gracias a que tengo un freezer. Ahí va. Porque si no, no se podría frizar. No, cocino una vez cada tanto, me lo frizo. O si no, bueno, me gusta siempre cocinar para alguien. Como que no me gusta soy poco de cocinarme a mí misma sola. Si no, sí, obvio me mimo. Claro. Pero si no, capaz tenés una lechuga. No, lechuga nunca tengo. Una zanahoria, una cebolla y harina. Y tenés que inventar. Algo improvisás. Y- Mira, ¿eso es este jueves? Interferencia, ¿en qué noma? Mirá, les tiramos datita, porque la data se comparte. Que no el Desde otro. no, Bueno. Ni lo... Esto es Ni mañana los técnicos saben quién miércoles. soy. Mañana miércoles. Mañana miércoles. A las 7 de la tarde van a ir a visitar a los compañeros de estudio Kenoma. La idea es simple. Ellos sacan el horno de pizzas y va a haber verbo interferencia, obvio, para toda Qué la rico. gente. Eso es en 36. Interferencia 6 y visita 7. Kenoma, que Kenoma es alto lugar también. Vende unas pizzas muy ricas. Sí. Yo me acuerdo que les dibujé algo para una caja de pizzas, que estuvo muy lindo eso. Me creo que el proyecto Enjambre, creo que se llamaba, no me acuerdo, que convocaba a muchos artistas. Nada, me parece una ideaza. 56, 6 y 7. Ahí van a encontrar a Kenoma y ahí van a encontrar a Interferencia, que es de mi confianza, diría. Seguimos. Ahora se viene más heavy, ¿eh? Ok. Bueno, yo digo heavy, pero a mí si me preguntan es como algo de todos los días. Quiero que me comentes. Ay, pará, ¿puedo responder otra? Así, en una de esas pego un canje. A ver, dale. Pregúntame comida favorita. ¿Cuál es tu comida preferida, Emi? Imperialitos, de Imperialitos La Plata. Cling. Cling. Ay, no, mira la otra cámara. Pará, Emi, vos tenés ese clean. ¿Podemos hacerlo tipo cronometrado ahí? Va, Vos decime. Imperialitos, dale, pero enfocame. Enfocala. Va. Imperialitos, de Imperialitos La Plata. Cling. No. No, la hice yo. Era esa. Bueno, pero- no importa, la editamos después. Imperialita. Bueno, vamos. Esa es que estabas interesada en el canje. Sí. Ok. Es que los quiero mucho al CM de Twitter. Ahí va. Bueno, hacemos el recorte después. Como, mira. Bueno, ahora venía una película. ¿Sos cinéfila? Más o menos. Sí. Una película que te describa, que te narre. Ok. Yo creo que es. ¿Cómo se llama esta del muchacho? Perdón, el que es un musical. Ayúdenme, Emi, yo confío en que vos la vas a saber. No, vos no, capaz Chucho.
No, la que es No. una competencia que se hace en un pueblo que se llama Normandía, que es una competencia de bandas, y actúa el que se parece al baterista de los Red Hot Chili Peppers. Búsquenme la información. Se parece al chabón, entonces se actúa con la de Diario de una Pasión. Y van a, si alguien de que está escuchando la FM lo sabe, 221-508-2447. A ver en el chat si alguien sabe. Es un concurso de un musical. Che, mi película favorita, no sé el nombre. Bueno, puede pasar. Es un peliculón. ¿Viste cuando decís, quiero ver esta, a ver qué onda? Encima yo sé de qué actor te referís porque es muy parecido. Es muy bueno el chabón. Y es un peliculón. Bueno, es un concurso musical que verdaderamente existe en Europa. Camp Rock, no. Eurovisión, gracias. Ahí va, gracias. Sí, bueno, claro, Sí. histórico. Eurovisión es un peliculón. Ahí va. Ese. Yo creo que me describe mucho. Porque es mucho locura, creatividad, pero desde el juego, ¿entendés? Entonces es como. Hay una cosa melancólica. Es bastante reciente. No sé si tanto, pero. Se ve muy actual. ¿De cuándo es? No. Ay, me encanta. Ay, la voy a ver, no la vi nunca. Peliculón. ¿Es de humor? Tiene humor, pero también tiene como una daga que se te clava en el corazón. Ay, dramática también. Pero es como, ay, es hermosa, véanla. Bueno, yendo, a mí me reinteresó en serio. Estoy buscando películas, porque la verdad que ayer no tenía ni mierda que ver. Y miré una de Ana, ¿cómo se llama esta? Que actúa en Resident Evil. Y en El Quinto Elemento, legendaria ella. Ah. Era Mila. Que es la de Quinto Elemento, ¿la ubicás? ¿La de qué? La de Quinto Elemento. Sí. ¿Ubicás Quinto Elemento? Sí. Okay. No la vi. ¿Cómo puede ser? No, perdón. ¿Cómo puede ser? Bueno, no importa. Quiero agrandar ese repertorio de películas porque necesito. En momentos de soledad está bueno clavarse una buena peli. Tenemos a uno de nuestros operadores jugando una pelotita y flashé que me la estaba tirando a la cara por un segundo, pero hay un vidrio en el medio. Menos mal. Ese es el Quinto Elemento. Me imagino que hay una escena. Ay, ¿podemos verla? La escena de... Sí. Pero hablamos arriba. Los derechos. La que está hablando la mostra, la que está cantando la mostra azul y hace... Esa. Quiero ver esa escena. Yo hice... Hay un tren de TikTok con ese... es la serio? de... Sí. ¿Que lo hacen? ¿Literal? Sí, que tenés que hacerlo sin reírte y lo hace toda la familia. Y yo hice que lo haga mi bisabuela. Jodeme. Mi bisabuela Erenia, madre, Plaza de Mayo. Tipo, no, déjate de joder, qué sé yo. Hicimos. ¿Eso está compartido? Sí, está hecho, es furor en TikTok. Ay, también podemos ver eso también. Nada, pero nos divertimos mucho. Yo cuando a veces estoy muy al pedo miro curiosidades de películas. Ok. Y me decían que la persona de esta mujer era, si no me equivoco, era la esposa del director. Ok. Si no me equivoco. Ella hizo esta hermosa interpretación. Estamos viendo a una mujer en un teatro como lo que fuese, para los que no vieron la peli, como lo que fuese la sala ginastera del teatro argentino de acá de la ciudad de La Plata, que es alucinante y que está abierta recientemente, hace un par de meses. Reabrieron la sala ginastera, es una locura, gracias a la provincia de Buenos Aires. Y es un teatro y estamos viendo una mujer con tentáculos. Con tentáculos alucinantes. Es alucinante, ese maquillaje, todo. Estamos hablando de una película de los 90, la verdad que... Creo que es de los 90, si no me equivoco, sí. ¿Nunca la viste, boludo? Es increíble. La voy a ver. O sea, a mí me da nostalgia, no sé si es increíble. Yo capaz si la viera hoy diría, ¿qué es esto? Pero cuando la vi en aquel momento fue como, quiero ser ella. Me da un poco que la escenografía es parecida a la de Mini Espías. Pueden que en Mini Espías hayan reciclado ese... Puede ser. ¿Te acordás el que eran todos pulgares? Sí. El malo que eran todos pulgares. Sí, me acuerdo. Es re igual el lugar. Vamos. Hay que ver. A mí me encanta ver tipo, esas cositas. Tipo, soy muy que miro la película y miro lo finito. ¿Onda viste eso? Ese chiquito que aparece. Sí, pero porque vos también haces escenografía. Sí, un poco, pero en realidad es más desde el laburo que hago de diseño, de estudiar en la carrera y meterme en laburos o cosas que empiezo a mirar todo. A mirar todo y me gusta observar y bueno, toda esa escenografía también. Sí, que quedó hermosa de hecho.
Che, nos fuimos por las ramas y nos estamos dando el ping-pong. Pero bueno, quería este momentazo de película, la verdad que disfruté mucho. Momentazo de cinéfilo. Ahora, una canción que te describa, o un disco, o un artista, que vos digas, escuchá esta canción, escuchá este disco, escuchá este artista y soy yo. Ok. O puede ser un momento de tu vida, no tiene que ser. Ok. Te puedo decir tipo como 5 intérpretes más o menos. Bueno. Un montón, ¿no? Para describirme. Y pasa, es muy de la época, pero hay cosas que van más a la esencia. Ok. Yo creo que son más canciones. Bueno, decí canciones. Ay, no y podemos sé. y podemos poner alguna. Bueno, pará. Ay, no tengo mi Spotify abierto, nada. Bueno, soy muy de Cure. The Cure, ¿la fuiste a ver? No tuve el agrado, la verdad. Estoy muy triste, pero bueno. Nuestra productora fue. pude. Sí. Vas a tener que Alucinante. sustraerle Bueno, sus recuerdos y sí. hacerte los tuyos. Bueno, los chicos ayer de Fuera de Órbita también estaban hablando de eso, del festival, de lo que fue, porque varios habían ido. Sí. Yo estaba tipo, ay, se me pianta un lágrima. Ay, es que no ir a ver una banda que te encanta es como, y que está acá. Tremendo. Que no es de acá y que está acá. Que está acá, y es como, ay, qué oportunidad. Pero bueno, nada, la verdad que tuve igual el agrado de ver varios artistas que me vuelan la cabeza. Ok. Florence and the Machine, la vi en vivo también, una locura. Eminem. Florence es increíble. Es increíble, tipo Yo vi trepándose por los andamios, en patas, corriendo entre la gente y cantando. Ella Ella es un hada, no sé, que Es bajó un del hada. cielo. Es una Es cosa- increíble cómo yo no consumo su música, pero me enamoré de ella de cierta manera porque tengo una amiga que la ama. Pero cuando yo digo la ama, es que la ama. Es que es como Porque incluso cuando habla con ella le brillan los ojos. Tipo, No, es tremendo. y me dijo que ella la fue a ver porque ella vivió en Nueva Zelanda, creo, y una vez la pudo ver ahí. Ok. Y era como, Ay, tipo, Dios. Sí. darlo todo ahí. No, es que hay una cuestión muy performática también en sus shows y en sus discos. En y sus libros, también tiene y un en libro su comunicación, claro, que es tremenda. Bueno, y a alguien que de acá, de formato platense, me hace acordar mucho, también como que tiene algunas cosas, para mí es Carmen Sánchez Viamonte, Sí. que ahora este viernes va a estar presentándose en el ópera. Sí. Ahí están las Sí, entradas a la lo venta. vine a anunciar acá. Claro, y... Ella es divina también. Sí, divina. es Me más. confunde. Es mi prima. ¿Es tu prima? Sí. Ay, bueno, no le digas. Todo Arre. bien. No le voy a decir. Capaz lo escucha. Le mandan el recorte. Pero sí, Florence es lo más. Ahí va. Y después, qué sé yo. Los Chili Peppers los vi en vivo Ahí también. va. Me gusta que son todos artistas, ninguno es tan contemporáneo. No, pero a la vez sí, poner Alicia me destruye. ¿La quién? Alicia. Ahí va, no la Soy conozco. Muy fan de Alicia. ¿Ves? Tan contemporánea que ni la conozco. Es un chabón muy machote que re usa estas gafas ok. y que es un bombón que no tiene unos discazos, tipo tiene una oscuridad detrás sonora que Ahí va. me encanta. Nada, es tremendo. Pero bueno, es un trapero contemporáneo. Contemporáneo. Así Me que encanta. te hago un híbrido. Todo un híbrido. Bien, ahora nos vamos a poner más picadas y vamos a preguntarte. ¿Es esto? Este es el Duco. Ahí va. ¿El Con- Duco? El Duco con Alicia. Ahí va. Este es Alicia. Bien, ahora, ¿cuál es tu morbo? ¿Mi morbo? Ay. Han dicho de todo acá, no sé si has visto algo, pero han dicho que me quieran, han dicho que me gusta mirar, han dicho, no sé, fiestita de muches, esto es más Ok. extrema. Yo creo que... También como interpretes el morbo, ¿no? O el deseo. No, creo que mi morbo es como el disfrute ajeno, ¿entendés? Cuando donde veo a alguien que la está pasando bien o que está disfrutando lo que está haciendo, Sos de esas. ingresar en la categoría que quieras, me genera como un placer decir bien ahí. Como Estoy haciendo me bien. alegro, ¿entendés? Sí, por más de que no tenga nada que ver yo quizás, ¿entendés? Ah, ok, como ok. que me gusta... ¿Te gusta ver el disfrute ajeno, claro, el disfrute pero no del una otro? parte de excitación de que soy una pajera, sino que me explico, ¿no? ¿Cómo es? Te imaginé en contexto tipo. Claro, no. Sí, era un chabón. No, pero sí. estamos hablando también de momentos íntimos. Que ni siquiera tiene que ser con alguien sexual, puede ser pero- una amiga que está disfrutando. No, No, sé, pero digo, le íntimo- regalas un helado y no Sí. sé, y es su helado favorito y es su gusto favorito Re. y hace un calor de la hostia como hoy.
Sí, Y se está esa comiendo ese helado y personalización de vos que. como, Obvio. sí. Obvio. Entendiendo quién es la otra persona Sí, también. y qué es lo que le gusta. Re. A mí me repasa también que me gusta mucho generar el disfrute al otro. Ok. A veces me he ido mucho por ese lado igual y me olvido un poco del mío también. Pero ya estamos hablando de términos más sexuales, ¿no? Pero me he dado cuenta que lo disfruto mucho. Y bueno, me he perdido también bastante, pero es algo que me gusta bastante. De una. Viste que hay mucha gente que también se pierde mucho en disfrutar une también. Yo no lo veo mal, pero como que está bueno tener un poco de registro con la otra persona. Total. Tanto en lo sexual como en lo no sexual. Totalmente. Emi, ¿te puedo pedir un tema? Ya que estamos con ICA. ¿Cuántos términos? No sé. Te la tira. Te la tiro nomás. Te la arrojo. Te tiro la pelota. Te tira la pelota. A ver, 221-508-2447. Tírame la pelota. Tírame la pelota. Yo la atajo. La paro de pecho. Escúchame. Bien, ahora vamos por la última pregunta. ¿Esta es la que estabas viendo? Ahí va. Puro veneno, pero del bueno, lejos de contaminación. Lejos de redes, sí. Lejos de movilización. Haciéndolas. Lejos de leyes, sí. De la gravedad, la presión. Mi gente Bueno, se la repone. de otro planeta. Obvio, escuchá, atendeme una cosita, mi Atendeme una amor. cosita. Bien, última pregunta. Un platónico. O varios. Alguien que vos digas, alguien que con el que sabés que no podés tener cierto contacto. Ok, Miley Cyrus. ¿Miley Cyrus? Sí, toda la vida. Wow. Eh, ¿La Miley Cyrus de ahora o la Miley Cyrus de siempre? es la misma. Ok. No, porque viste, tuvo varias etapas. No, sí, obvio, pero Siempre fue ella, yo obvio. creo que la de ahora es la que es más orgánica, es la que siempre fue y la que está saliendo a la luz. Ajá. Yo siento como que todo el resto de las otras etapas estaba justamente como en esa búsqueda de salir un poco dentro de la burbuja o de... Donde lo habían metido. Claro, ¿entendés? De estar ligada completamente a un personaje legalmente y demás. Entonces yo creo que ahora es como la versión más limpia, digamos, de ella. Ahí va. Entonces por eso es que siempre la banqué y ahora que la veo es como que, ay, yo sabía que estaba, Que era eso. estaba invirtiendo acá, ¿entendés? Sí. Que en esta militancia de Biden. Yo Igual, no sé si hago bien, pero yo la separo mucho en eras a ella. Ok, sí. Yo siento que en el momento Bangers fue como el momento más tipo, bueno, tenés que verte de esta manera, tenés que ser de esta manera, disfrutarlo haciéndolo, si te sentís cómoda, bueno, dale, si te sentís bien, hacelo. Y lo hizo. Pero después ya se fue a, ¿viste cuando le hizo la de Miley Cyrus y sus mascotas muertas? sí. Esa era la época bastante destroyer de ella, que creo que ahí es donde se zafó un poco. Sí. Después vino la etapa novia, la etapa esposa de, que estaba ahí en la etapa, no me acuerdo cómo se llama Con ese Liam disco. Hemsworth. Sí, Younger Now. Sí. Que ahí dijimos, bueno, ahora soy la novia de, quiero volver a ese reinicio country. Y ya ahora siento que es como que encontró más sí. su Su voz, esencia. su esencia. Sí. Pero creo que es como que tomando un poquito de todo también, ¿no? Obvio. Pero también es un poco lo que nos pasa a nosotros, digo, como que no hay que deshumanizarlos a los artistas. No, ni hablar. Entonces, como que por más de que sea Miley Cyrus, tipo, también es una persona detrás de eso. Ujú. O sea, salvo Messi, que hay sospechas de que sea un alien. Después Después el resto son todos humanos, creo. después el resto, como que nada. Entonces, como eso, tipo, todos tuvimos nuestra época en la que o nos rapamos o tocamos fondo, hicimos esto, hicimos un discazo tirando mierda, haciendo lo que sea. Pero bueno, por eso celebro mucho sí, obvio, la Miley actual, pero que no sería la Miley actual si no hubiese pasado por todas las otras Por todas etapas. las etapas. ¿Vos sos Entonces, fana de ella? ¿O sí. sos fana de ella como...? Yo, o sea, me siento muy identificada con ella. Ahí va. Quizás como en sus tiempos, Ahí digamos, va. ¿no? Como en los momentos. Entonces como me siento representada, pero capaz no es que consumo el 100% Miley Cyrus. Como que ya te Ahí digo, va. como escucho más otras bandas. Sí, como la que escuchamos recién. Y que voy variando. Sí. Bueno, Jungle me encanta muchísimo, ¿entendés? Como hay músicas para cosas. Hay Sí. música para limpiar, hay música para esto, hay música para lo otro. Y me gusta como ciertas artistas en cada situación del día. Claro. Elicia lo escucho cuando voy a la facultad. Ahí va, tiene punchi, Todo punchi. terreno, ¿entendés? Todo Claro. terreno. Eh, Para emociones también. Yo ahora Total. que estoy en una etapa muy introspectiva, muy de las emociones, como que estoy bastante escuchando mucha música, tipo bastante... bueno, para No bajonera, pero que sí habla mucho a de... mí me gusta mucho un compositor en particular que se llama Ludovico Einaudi, que es un pianista Ajá.
que es muy sensitivo, ¿entendés? Quizás no tiene, o sea, sus obras se caracterizan por esa sensibilidad en el paso de las notas y es como una melodía, una cosa hermosa que se va construyendo. Sí. Y ponerle para llorar o para estar un momento, para sentarme a escribir o para hacer algo, ¿viste? Sí. Me pongo ese tipo de música. Ponele. Ahí va. Pero para porque sacar... lo disfruto. Para sacar lo que tenga que sacar es como, bueno, eso. No. Como que la música ahí desbloquea un poco. Sí. También. Sí. Ahí va. Sí. Mira qué lindo, me encanta. Para hacer cositas. Bueno, Pero pero voy a buscar, porque yo soy bastante... También para la música soy bastante... Sí, no obvio. mainstream, pero escucho muchas artistas cornudas. Porque Claro. yo soy una también. Entonces como que... Claro. ¿Qué sé yo? De amores que no fueron, amores que podían haber sido. Todo eso a índole a veces Ok. escucho. Pero porque, qué sé yo, soy una... Me crié con las novelas de las 4, ¿viste? Como que soy muy floricienta yo a veces. Sí. Entonces me refugio mucho en esas canciones. Pero está bueno también. Eso es él, es él, ¿no? Sí. Es más tipo... Es un señor, tipo música clásica, como un pianista. Ahí va. Con toda una orquesta detrás. Ahí va, me Es encanta. tremendo, sí. Pero bueno, yo me crié con mi mamá cuando tenía un año, me llevó un Cosquín Rock a ver Ataque 77. Entonces como que toda mi infancia arranca corazón y yo cantaba. Tipo, Arranca. surfeando en el desagüe. Y claro. Me encanta cómo coincide con mi remera lo que acabas de decir. Sí, surfeando en lágrimas de Lágrimas macho. de macho. Surfeando. Somos perra, papá. Entendeme una cosita. Atendeme una cosita. Amo eso. Escúchame, bueno, gracias por la compañía. No. Espero que te hayas sentido cómoda. Re. Primera vez entrevistada. Me encanta haber sido parte de ese debut. Obvio. Así que ahora vamos a volver con Andon, que es un gran artista, y le vamos a entrevistar. Yo creo que ya te libero porque... nada. Bueno, obvio. Si querés, te libero. Como los Sí. Pokémon, ¿viste? Te libero. Pero bueno, Soy gracias. un elfo libre. Un elfo libre. Gracias por la compañía de Moon de nuevo y bueno, y que se repita, mi amor. Gracias, Tini. Escuchen, atendeme una cosita los jueves a 8:30 en Radio Universidad y Por escuchen favor. Gravedad Cero todos los días de 3 a 6. Me encanta. Por la UNE. Me encanta ese chivo. Bien, ya volvemos entonces. Indomable. Quiere con caso y conmigo a la vez insaciable. Quiere que también le cante en portugués. Me siento un galán, me siento Luis Miguel. Con esta rolita pónteme al revés y brinca, mami, como si esto fuese un putero. Furtiva, fugitiva, nena mala posesiva. Le dediqué la de diva, pa' que sola se la viva. Nena gangster, siempre jode con maleante. Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes. Brinca, 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 bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, 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 bríncame. Ponte espalda, dame nalga y después mírame. Ey, natural, no plastic, ey. Nena mala, problematic, ey. Trépate encima, gymnastic. Se pone en 4 y me siento fantastic. Chiva wiki, she's litty. Culo grande, culo iggy. Que la busque en el infinity, Estás con una amiga, no biggie, En POV. Quería una movie, yo se la di. Una guerra en la cama, los COD. Es tu primera vez, baby, OMG, Nasty como rico. Le gusta lo caro, lo fino. Cuando brinca, bendito. Una demonia pa' mí que es mi tipo. Brinca, 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 bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, dale, bríncame. ¿Hasta dónde es que tú bajas? Yo quiero saber. Ella baila en el tubo desde los 19. Su única fantasía sexual, ver cómo el dinero llueve. Está cansada del hombre, quiere alguien que la eleve. Tiene curiosidad que yo pase a buscarla saliendo de Eleven. Y ahora todos quieren ser bi, culpa baby me. Las demás son wannabe, el dúo más OG. Si me llamas llego rápido, baby real quick. Ponme a rebote esa nalga, mami wanna see. Brinca, 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 bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, 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 bríncame. Ponte espalda, dame nalga y después mírame. Brinca, 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 bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, dale, bríncame. ¿Hasta dónde es que tú bajas? Yo quiero saber. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Estás en la UNE. En la UNE. Encontrá más información. Compartimos
Compartimos todo en Twitter. @launiok. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización